Señores, si es lunes y son las 6:30, es hora de hablar de nutrición y salud. Bienvenidos a Nutrivisión 360, con la dietista nutricionista María José Villanueva y con quien les habla Roberto Rodríguez, el programa de la radio española más completo en el ámbito de la nutrición, producido por Art Business Radio Televisión. Anda, venga, coge papel y boli porque te acercaremos todo el conocimiento en los últimos avances en materia de nutrición. Empresa, empieza Nutrivisión 360. Es que vemos negocios en todas las cosas. Entonces, claro, yo estoy todo el rato negocios, empresa, negocios. Ya te ¿Qué entiendo. te parece? Lógico, pero estamos a 8 de enero, ¿eh? Te aviso que queda mucho año por delante, Roberto. Estamos en el momento idóneo para decir, bueno, a ver, nos hemos portado bien en este periodo navideño. Pues mira, hoy, pensando en parte en la Navidad y en el resto del año también, vamos a hablar de un tema que interesa muchísimo a la opinión pública, que es el colesterol. Todo el mundo habla de colesterol, pero ¿realmente sabemos de lo que hablamos? Las cifras en España de hipercolesterolemia o colesterol alto entre la población son apabullantemente altas. Estamos hablando que más de un 50% de la población en España tiene el colesterol malo alto. Y esto, bueno, es preocupante porque es el preludio o a veces, por desgracia, realidad de una enfermedad cardiovascular grave. Entonces, bueno, como en Nutrivisión 360 siempre buscamos el rigor, nos hemos rodeado hoy, tenemos el gran privilegio de contar con uno de los cardiólogos más prestigiosos de nuestro país. ¡Qué bueno! Es el doctor Leopoldo Pérez de Isla, al cual le agradecemos infinitamente que haya dedicado parte de su tarde para conectarse con nosotros en Nutrivisión 360. El doctor Pérez de Isla es cardiólogo, como he dicho, y es jefe de sección en el Hospital Clínico de San Carlos, desempeñando su función actualmente en la unidad de riesgo cardiovascular y en la unidad de imagen cardiovascular. Es profesor titular habilitado por la ANECA en la Universidad Complutense de Madrid. Fue presidente de la Asociación de Imagen Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología, es coordinador nacional de la Asociación Europea de Cardiología Preventiva, vocal de la Sociedad Española de Hipertensión Arterial y ha ocupado numerosos puestos en diferentes juntas directivas de organizaciones científicas nacionales e internacionales. Fue director asociado de la Revista Española de Cardiología y también es cardiólogo de la Unidad Médica Angloamericana, además de tener más de 250 publicaciones internacionales científicas y haber realizado la autoría de más de 50 capítulos de libros científicos. Así que, doctor Pérez de Isla, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, doctor. Muy buenas tardes y lo primero decir que el placer es mío, que muchísimas gracias por querer compartir conmigo este ratito esta tarde. Muchísimas gracias. Bueno, pues hoy venimos, doctor Pérez de Isla, a ayudar a la gente a que no sea víctima de un montón de bulos y de infoxicación que hay alrededor del colesterol, porque la verdad es que los que entendemos un poquito del tema a veces nos llevamos las manos a la cabeza de los comentarios que oímos y qué mejor que de su mano pues para romper algunos de esos bulos, ¿no? Sí. Didi. No, pero que es que sin duda que hay muchos bulos con los que tenemos que convivir en el día a día, ¿no? Y que son bulos que el gran problema que tienen es que hacen mucho daño a la gente. Hacen mucho daño a la salud, a su salud, que eso es lo grave. Yo, como primera pregunta, sí me gustaría hacerle, ¿es la hipercolesterolemia o colesterol malo alto una enfermedad crónica? Es decir, una vez que se diagnostica, ¿se padece para el resto de la vida? Pues mira, te voy a contestar un poquito en plan gallego, con permiso de nuestros compañeros gallegos, ¿no? Y es que sí y no. Es decir, es sí porque los niveles de colesterol vienen muy determinados por tus genes, ¿vale? Es decir, se puede decir que el 80-85% de tu nivel de colesterol, tus genes están diciendo cómo va a ser, si va a ser alto o va a ser bajo, ¿vale? Pero al mismo tiempo te puedo decir que no,
¿Por qué? Pues porque con unos hábitos de vida adecuados y con una dieta adecuada, pues podemos tener un margen de regulación relativamente aceptable, y no solamente aceptable, sino que debemos todos cumplirlo, porque esa es nuestra salud. Una cosa muy importante que has dicho, María José, al principio de la entrada del programa, es que más del 50% de la población española padecemos hipercolesterolemia. Oye, y qué casualidad que la principal causa de enfermedad y de muerte en nuestro país es la enfermedad cardiovascular. O sea, perfectamente correlacionado lo uno con lo otro. Son dos conceptos que has dicho, pero que son dos conceptos que van íntimamente ligados. Controlando los factores de riesgo, en concreto controlando el colesterol, vamos a ser capaces, si bien evitar la muerte, mira, es imposible, todos nos tenemos que morir, ¿no? Pero sí evitar una muerte antes de tiempo, que es lo que realmente debería preocuparnos. Doctor, le habla Roberto Rodríguez, que yo llevo ya unos años tomando una pastillita para el colesterol. Acostumbrarse a eso no es bueno, ¿verdad? Vamos a ver, también te voy a contestar un poquito como gallego, depende. Como ¿vale? usted prefiera, doctor. Es decir, nosotros tenemos que alcanzar un nivel de colesterol razonable para cada uno de nosotros. Y ese nivel de colesterol razonable no es lo mismo en una mujer de 20 años que una persona de 80 años que ha tenido 3 infartos. Es decir, el rigor, lo estricto que tenemos que ser con el control del nivel de colesterol es completamente diferente. Hay personas que simplemente haciendo una dieta adecuada y haciendo ejercicio pueden controlar ese nivel de colesterol, pero hay personas que necesitan un complemento. Ese complemento puede ser una dieta más dirigida, ¿no? De la cual, pues, María José, que es realmente la profesional especialista de ello, ¿no? Y a veces pues no tenemos más remedio que recurrir pues, a lo que es la farmacología. Es decir, claro, no es una pastilla para todos y todos tenemos que tomar una pastilla. Depende de cuál sea tu situación, depende de cuáles sean tus características, tendrás que hacer una cosa u otra. Ahora, una cosa sí, una dieta correcta y ejercicio y no estar gorditos, eso todos. Efectivamente. Claro. Y una otra pregunta que suele, o comentarios que suele hacer mucho la gente es ¿por qué es tan importante bajar el colesterol malo? Porque también lo que dicen las encuestas es que la gente no distingue muy bien entre esos conceptos de colesterol malo y colesterol bueno, ¿no? ¿Por qué es tan importante bajar ese colesterol malo cuando está en unos niveles que no son los que el cuerpo debe tener? Es muy importante porque todo ese exceso de colesterol, el colesterol es una especie de cristalitos que se van depositando en las paredes de nuestras arterias, en las arterias de nuestro corazón, en las arterias de nuestro cerebro, ¿no? Y es lo que se llama la aterosclerosis. Entonces, es algo que va progresivamente acumulándose, y es lo que va a ser la causa de que suframos un infarto, de que suframos un ictus. Por tanto, fíjate que estoy hablando de dos variables muy importantes. Lo primero, la que estás diciendo tú, el nivel de colesterol, cuanto más alto peor, cuanto más bajo mejor. Y por otra parte, ¿cuánto tiempo está actuando? No es lo mismo una persona con un problema muy grave, por ejemplo, una hipercolesterolemia familiar, que tiene niveles muy altos de colesterol desde que son bebés prácticamente, a una persona, pues imagínate, una mujer que le ha empezado a aumentar el nivel de colesterol cuando ha llegado a la edad de la menopausia, por ejemplo, ¿no? Son dos situaciones totalmente diferentes. Y por tanto, debemos tener en cuenta de que debemos controlar esos niveles para que no se nos formen placas de ateroma, y tenemos que controlarlo de una forma adecuada. No digo intensa, digo adecuada para nuestra situación, pero eso sí, conocerlo y si tenemos que actuar sobre ella, actuar lo antes posible. Y mirando el riesgo balance-beneficio, hay gente que cuando pues el médico le detecta colesterol malo alto, le da muchísimo miedo iniciar una medicación, que generalmente suelen ser las famosas estatinas, porque se han oído muchas cosas de las estatinas y bueno, pues hay pues lo que decimos, muchos bulos por ahí alrededor de las estatinas. Cuando un médico le prescribe a un paciente una estatina, ese paciente debe tomarla sin miedo, ¿verdad? Vamos a ver, las estatinas, dicho no por mí, sino por la Organización Mundial de la Salud, son un grupo de fármacos de los que más vidas ha salvado durante las últimas décadas en nuestra sociedad, ¿vale? Por tanto, son unos fármacos que los conocemos muy bien, que sabemos manejarlos muy bien y que, claro, la gente dice, ¿tiene efectos secundarios? Sí, y la aspirina también, el paracetamol también, o sea, por supuesto que tiene efectos secundarios, pero la gran ventaja de las estatinas y de otros fármacos que bajan el colesterol es que son efectos secundarios que el 99,9999% de ellos son reversibles en cuestión de 2, 3, 4, una semana, como mucho, y que no dejan ningún tipo de secuela. Es decir, ¿qué es lo que suelen producir? Pues suelen producir dolores musculares,
Ojo, si tú ya los tenías de antes, no es la estatina la que te lo produce, ¿vale? Si tú has corrido una maratón, te duele porque has corrido una maratón, como me dolería a mí, que de momento no tengo que tomar estatinas, ¿no? Pero hay veces que sí que se producen. ¿En cuántos casos? Pues depende de la dosis, pues se puede decir que promedio pues un 3% de los casos. Pero con la gran ventaja de que eso es, ¿tienes efectos secundarios? Bien, es solamente una molestia, un síntoma. No te está rompiendo el músculo, no te está haciendo absolutamente nada. Se quitan y en cuestión de 3 o 4 días se busca una solución alternativa y no existe ningún tipo de secuela. Estupendo. Luego, la recomendación cuando el médico toma esa decisión clínica es seguirla, tomar la estatina. Yo no me atrevo a decir cuántos millones de personas en el mundo habrán tomado estatinas, pero yo hablaría de pues casi cientos de millones de personas en el mundo seguro que están tomando o han tomado estatinas en su vida, con lo cual creo que eso es un indicativo de la seguridad que puede tener un fármaco. Y luego también yo oigo otra cosa que dice la gente, no, como me ha bajado el colesterol, ya no tomo la pastilla. Claro. ¿Qué peligros entraña eso? Pues eso implica el peligro de que deshacemos el camino que hemos avanzado y lo estamos retrocediendo, ¿vale? Yo, como por la radio no se puede ver, pero vamos, yo se puede decir que no tengo ni un pelo de tonto ni de listo, ¿vale? Es decir, estoy bastante calvito, ¿no? Entonces a mí me gusta explicar esto como mi calvicie. Es decir, vamos a ver, esto lo explico a mis pacientes. Vamos a ver, ¿por qué estoy calvo? Digo, porque tengo un gen. Y ese gen me dice que yo tengo que ser así, ¿vale? Pues tú tienes un gen que dice tu colesterol. Entonces, dependiendo de que ese gen o esos genes estén actuando más o menos y dependiendo de tus circunstancias, pues hay que tratarlo de una manera o hay que tratarlo de otra manera. Pero fíjate, María José y Roberto, hay algo que me da muchísima pena, ¿vale? Y es que nadie le da las gracias a las estatinas por no haber tenido un infarto. Claro. Es decir, es un fármaco al que nadie le agradece nada. ¿Por qué? Porque lo normal en ti es no tener un infarto, no tener un ictus. De hecho, doctor, nadie se lo agradece. Doctor, le iba a preguntar si efectivamente la cantidad de gente que antes de que aparecieran las estatinas, pues bueno, pues se nos iban por un infarto, por un colesterol muy grande y efectivamente habrán ido viendo ustedes la disminución de infartos que suceden por esto, ¿no? Porque gracias a bueno, que efectivamente han aparecido desde hace unos años este tipo de medicina, ¿no? Pues mira, te voy a dar un dato muy directo. Yo colaboro muy directamente con la Fundación Hipercolesterolemia Familiar, ¿vale? En esa fundación, pues seguimos, desde hace ya más de 14 años, seguimos a 5.000 pacientes con hipercolesterolemia familiar, que es una hipercolesterolemia pues muy grave y desde el momento del nacimiento. Es decir, son personas que tienen realmente un problema muy serio, ¿vale? Bueno, pues desde hace 14 años, ¿vale? Fue cuando empezaron a introducirse los tratamientos para bajar el colesterol, sobre todo las estatinas, ¿vale? Fíjate, cuando hacemos y analizamos los datos de estas 5.000 personas, podemos decir que hace 14 años la esperanza de vida, es decir, lo que vivió una persona con hipercolesterolemia familiar, era menos de 10 años menos de vida. Es decir, si la esperanza de vida era 80 años, esta persona vivía en 70, se moría a los 70 años. Pero es que empezaban a tener infartos desde los 40 años. Desde que se han introducido el tratamiento con estatinas y con los nuevos tratamientos hipolipemiantes, ahora mismo la esperanza de vida de estas personas es prácticamente igual, los que están bien tratados, por supuesto, pues prácticamente igual que una persona que no tiene este problema genético. ¿Vale? Con eso creo que es un buen resumen de para qué sirven esos tratamientos. Qué bueno. Luego también otra situación que se da también cuando hablas con la gente es que a la gente le da casi más miedo tener el colesterol malo bajo que tenerlo un poquito alto. Y vamos a hablar de cifras, porque esto hay que matizarlo, no podemos dejarlo así en simples conceptos. Entonces, bueno, pues hay mucha gente que tiene vamos a hablar de gente que tiene un riesgo cardiovascular bajo, es decir, todavía no ha tenido ningún evento cardiovascular, pero bueno, puede ir subiendo ese riesgo cardiovascular porque puede ser una persona obesa o con sobrepeso, puede ser una persona fumadora y bueno, ya hablamos de muy alto riesgo cardiovascular cuando estamos hablando de gente que ha tenido ya previamente un infarto o gente que tiene una diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Entonces, una persona normal en general
que tiene unas cifras de colesterol, pues por ejemplo, 140 miligramos por decilitro de colesterol, y está ahí con esa duda, y el médico le dice, bueno, pues espérate un poco, haz un poquito de dieta, tómate un poquito de arroz rojo, tal, a ver si baja y todo eso, pero ¿realmente merece la pena estar en ese 140 y esperar a bajar a 130, que no se va a bajar tampoco mucho más, o 120? ¿O es mucho más saludable pensar que estemos en cifras de 100 miligramos por decilitro de colesterol? Porque yo al final lo que me pregunto es, ¿no será mejor estar en cifras bajas de colesterol que estar en ese impasse de estoy un poquito alto? ¿Qué piensa, doctor? Yo creo que aquí depende mucho de, como digo yo, del contrato que se firma con el paciente, ¿no? Es decir, si es un paciente que tiene esa cifra de colesterol que propones, que no tiene ningún otro factor de riesgo cardiovascular, es decir, no es hipertenso, no fuma, simplemente está un poquitín gordito, ¿no? O gordita. Pues vamos a ver, yo en ese caso depende del contrato que te firme. Si el paciente se compromete realmente a hacer ejercicio, se compromete a bajar de peso, se compromete a hacer una alimentación adecuada y a llevar un adecuado control, pues yo creo que con una dieta adecuada o, en todo caso, con algún complemento nutricional tipo como el que decías, pues levadura roja de arroz, yo creo que puede ser perfectamente suficiente dependiendo de cuál sea su respuesta y de realmente si conseguimos bajar un poquito los niveles de colesterol. Si el paciente dice, mira, es que por mi forma de trabajo, esto no lo encontramos todo de esa consulta, es que por mi forma de trabajo yo viajo un montón, tengo que comer siempre fuera de casa, ceno fuera de casa, no puedo tener otro ritmo de vida. Es el que tengo y es lo que hay. Y no tengo. Entonces, en ese caso, pues debemos hablar con él o con ella y valorar pues, si realmente no nos merece la pena pues empezar a hacer un tratamiento un poquito más intensivo para hacer un control más adecuado. Es decir, es muy variable. Es enfrentarse a cada paciente y es enfrentarse a cada situación para intentar buscar lo que es lo óptimo para esa persona. Y una última pregunta, así hablando del tema clínico. ¿Afecta el estrés a los niveles de colesterol? El estrés afecta a los niveles de colesterol y afecta absolutamente a todo, ¿no? O sea, por supuestísimo que sí. Pero me gustaría contestarte con otra pregunta, ¿no? Es, en tu entorno o en mi entorno, ¿conoces a alguien que realmente pueda controlar las situaciones de estrés que vive en el día a día, en el trabajo, con la familia, etcétera, etcétera? Buena pregunta. Pues sí. Conozco muy poquitos, ¿no? Porque lo de decir, es que tienes que estar menos estresado, también me lo dicen a mí. Claro. Y sinceramente, pues no lo consigo. Sí. No, entonces tendremos que buscar otras formas de... Pero, por supuesto, el estrés es malo para todo. Efectivamente. Entonces, al final, yo creo que un poco para resumir y para que nuestros oyentes se lleven unas conclusiones un poquito claras, ¿no?, de todo lo que hemos estado hablando, que ha sido mucho, lo que diríamos es que la hipercolesterolemia, en general, podemos decir que es una enfermedad crónica, pero aquellas personas que desarrollan hipercolesterolemia y que viene de una situación de obesidad, sobrepeso, sedentarismo, tabaquismo, pues esas personas sí que podrían disponer la oportunidad, primero, de mejorar sus hábitos de vida y luego, tras un control posterior, determinar si esos niveles de colesterol malo han bajado o permanecen altos y entonces, bueno, pues los médicos tendrán que tomar sus decisiones terapéuticas. Yo creo que este punto es muy importante, que la gente lo tenga en cuenta. Que si un médico se decide a dar una medicación, que hemos hablado de las mundialmente famosas estatinas, pero que existen otras muchas alternativas terapéuticas, ¿verdad, doctor Pérez de Isla? Porque también quizás la gente ahora se esté preguntando de todo lo que se ha hablado en estos últimos meses en los medios de comunicación sobre la vacuna para el colesterol, que bueno, a mí lo de vacuna me parece un poco exagerado, ¿no? Pero bueno, es una alternativa terapéutica que a lo mejor a la gente sí que le gustaría tener claro para qué situaciones se da, porque está claro que es para determinados pacientes. Efectivamente, es para determinados pacientes, para pacientes que requieren un control muy estricto y que generalmente son pacientes pues, que hayan tenido, desgraciadamente, pues, un infarto o un ictus, ¿vale? Pero lo que no hay que olvidar es que, aunque existen tratamientos que se pinchan cada 15 días, cada mes, incluso cada 6 meses, ¿no? Las vacunas estas, que a mí tampoco me gusta llamarles así, pero no hay que olvidar una cosa, y es que esas vacunas, estos fármacos inyectables, han demostrado su eficacia
cuando son administrados junto a la estatina. Y es algo que no debemos olvidar, es decir, la estatina hay que seguirla tomando, a lo mejor una dosis menor, pero hay que seguirla tomando para que realmente se complemente con este nuevo grupo de fármacos, y entre los dos bajan muchísimo el colesterol y sabemos que reducen la placa de aterosclerosis y reducen mucho los eventos. ¿Cuándo podemos usarlos sin estatinas? Solamente si tenemos la mala suerte de que hay un paciente que realmente no tolere las estatinas. Al final, para abordar correctamente este problema cuando ya es crónico, es acudir a un cardiólogo, acudir a una dietista y poner en marcha las dos estrategias, ¿no? Para que la gente al final pues controle este problema. Efectivamente, un dietista nutricionista, perdón, es que quería remarcar que es un dietista nutricionista.